18ª clave genética. Siddhi, perfección. Don, integridad. Sombra, juicio. El poder sanador de la mente. Par programado, 17ª clave genética. Anillo codónico. El anillo de la materia. 18, 46, 48 y 57. Fisiología. Sistema linfático. Aminoácido alanina. La sombra de la 18ª clave genética. El juicio. La mente victimista. En el constructo de la matriz genética humana existe una profunda sensibilidad hacia la imperfección, y es esa sensibilidad la que da lugar a las características humanas de la crítica y el juicio. Como veremos, la 18ª clave genética y los temas del juicio y la integridad pueden tener un efecto de fortalecimiento o de debilitamiento en ti y en los demás. El asunto del juicio corre por las venas profundas de la naturaleza humana, tanto como cualquier otro. La 18ª sombra comienza a forjarse en tu infancia. Hay una necesidad intrínseca de retar a la autoridad, y la primera autoridad real de tu vida son tus padres. Enfrentarte a tus padres es algo fundamental y saludable que hay que hacer, ya que forma parte de tu naturaleza innata el convertirte en un individuo diferenciado. Este proceso comienza en serio cuando alcanzamos nuestro tercer septenio, que abarca aproximadamente las edades entre los 14 y los 21 años. Esta etapa de nuestro desarrollo se refiere principalmente al crecimiento y a la expansión de nuestras facultades mentales. Y es durante esta fase cuando se crean las bases de nuestras futuras opiniones y nuestra capacidad de juzgar se forja y se pone a prueba. La clave de este proceso radica más en la frecuencia a la que vibren los padres que en la del niño. Si los padres cometen el error de tomarse como personal este proceso, el crío no habrá nunca la transición de esta fase biológica, sino que quedará atrapado en la misma baja frecuencia de los padres. Pero si por el contrario los padres no se quedan atrapados en sus propios patrones de juicio o autocrítica, entonces esta fase se desembocará en una verdadera edad adulta. Por desgracia, la mayoría de los niños no alcanzan una verdadera edad adulta, sino que se quedan fuertemente atrapados en la baja frecuencia de los padres de juicio para el resto de su vida. La 18ª sombra genera un fenómeno colectivo en el mundo conocido como la mente victimista. La mente victimista es un conglomerado de todos los patrones de pensamiento debilitantes y moralizantes del mundo. Si examinas sinceramente tus propios pensamientos durante un día cualquiera, es probable que descubras que un gran porcentaje de ellos están afectados por esa mente victimista. Es decir, que están permitiendo que el pensamiento negativo colectivo de toda la humanidad influya sobre tu mente valiéndose de patrones. El mundo de la mente victimista es un mundo interior de chismorreo, queja y preocupación. La mayoría de nosotros se queja internamente de diversos aspectos de su vida, en especial de la gente más cercana con la que se relaciona, y se preocupa sin parar por temas mundanos como el dinero o la salud. Curiosamente, este es el tipo de pensamiento que nos impide experimentar la abundancia tanto en términos económicos como de salud. Puedes pensar que quejarse es algo completamente humano, pero en realidad hacerlo crea una frecuencia negativa tanto en el quejoso como en la víctima o el oyente. Es decir, cuanto más te quejas, más te dañas a ti mismo y al mundo. Desde el punto de vista moral, el juicio tiene mala reputación en el mundo moderno. Hablamos de no tener prejuicios como si fuese uno de los más altos objetivos en la vida. De hecho, es imposible no juzgar, porque el juicio es la forma en que piensa la mente humana. Lo que define la baja frecuencia de la mente victimista es que uno se identifica con lo que piensa, es decir, con tus juicios, que tus juicios sirven para definir tu identidad y hacerte sentir más seguro. Sin embargo,
Si puedes hacer un juicio y al mismo tiempo ser consciente de ello, entonces ya no estás atrapado por tu propia mente y por lo tanto la frecuencia en torno a ese juicio se transforma. Dado que la 18ª sombra está emparentada con la 17ª sombra, la opinión, estos dos temas genéticos están inseparablemente ligados a la estructura de nuestro ADN. El juicio se muestra o se sustenta en una opinión y viceversa. Cuanto más piensas que eres tus opiniones, más las defiendes, mientras que cuanto más ligeras se vuelven, menos apegado estarás a tener la razón. Esta 18ª sombra tiene que ver con la necesidad de tener razón. Abandonar la necesidad de tener razón supone una relajación y el aligeramiento de tu personalidad. Si esta clave genética forma parte de tu perfil hologenético, entonces la pregunta más importante que puedes hacerte es esta: ¿prefiero estar feliz o tener razón? Lo que también es fascinante en esta 18ª sombra es que los detalles del enjuiciamiento son en sí mismos irrelevantes. No importa cuáles sean tus ideas políticas o cuánto detestes o desapruebes a alguien. Lo único que importa es cuánto te tomas en serio tus propios juicios. Si tu identidad se basa en tus juicios, entonces allá donde vayas atraerás a las personas negativamente, no tanto por tus opiniones como por la frecuencia turbulenta que has situado en tu entorno. Incluso si valoras tus juicios positivamente, pero estás fuertemente atado a ellos, las posibilidades de atraer personas que los malinterpreten se multiplican debido a tu apego. La tónica de las sombras 17 y 18 es la tendencia a la obsesión con los detalles. La mente victimista se puede quedar atrapada en el más diminuto e irrelevante detalle de la vida. En baja frecuencia se trata de tipos de mente que sacan las cosas de quicio, exponiendo opiniones que en realidad poco o nada tienen que ver con los hechos. La 18ª sombra contiene otra de las llaves secretas de todas las interacciones humanas. Toda crítica es autocrítica. Como los seres humanos nos percibimos a nosotros mismos separados los unos de los otros, no nos damos cuenta de este hecho vital. Retar a otra persona significa crear una división en ti mismo. Esto no significa que no vayas a tener nunca que retar a otros, pero sí que has de recordar que el otro representa algo dentro de ti que tienes la posibilidad de resolver. La clave para elevar la frecuencia de la 18ª sombra radica en la perspectiva, ya que todo lo que sucede en tu vida externa es un espejo del proceso interno que busca ser resuelto. Esta es la razón por la que el aspecto más elevado de la 18ª clave genética es la perfección, porque la vida te está ofreciendo continuamente caminos para poder realizar tu perfección. Como un aspecto del anillo codónico de la materia, la 18ª clave genética forma parte de una cadena genética de baja frecuencia de miedos enterrados en el genoma humano. Estos miedos reposan bien hondo dentro del sistema inmunológico del cuerpo y crean una matriz para la iniciación a los estados superiores de conciencia humanos. Precisamente es el pasaje por esos miedos lo que permite alcanzar el acceso a niveles superiores de frecuencia y de conciencia individual. Gracias al grupo de claves genéticas que conforma este codón, el espíritu puede penetrar en el mundo de la materia y liberar su verdadero resplandor. Este mundo interior de la 18ª sombra gobierna la integridad de tu cuerpo mental, de tu mente. El secreto de esta sombra está en percatarse gradualmente de que tu vida externa es tu cuerpo superior. Cuanto más profundamente aceptes esta responsabilidad, menos personalmente te tomarás la vida y más fácil se volverá. La 18ª sombra es, por lo tanto, un lugar en tu ADN culpable de que te quedes mentalmente atrapado en el mundo de la materia y en todas sus distracciones, lo que a largo plazo solo sirve para incrementar tu sufrimiento. Sin embargo,
Cuando escapas de la mente victimista, comienzas a alterar la estructura codificada de este aspecto de tu ADN y de ese modo comienzas a atraer una banda de frecuencia energética superior a tu vida, la cual lo empieza a cambiar todo para mejor. Naturaleza represiva. Inferioridad. El lado represivo de la 18ª sombra tiene que ver con sentirse inferior. Este patrón se desarrolla primero en relación con nuestros padres, especialmente durante la adolescencia. Si nuestros padres nos juzgan durante esos años de formación, el patrón de autoenjuiciamiento se afianza. Si eres una de esas personas, entonces tu patrón consiste en enfocar el juicio contra ti mismo. Fruto de ese juicio hacia ti mismo, te conviertes en conformista. Te pierdes entre la masa en vez de mantenerte por ti mismo y basarte en tus propias convicciones. Todos los juicios están basados en la comparación. Con la autocrítica lo que haces es una comparación desfavorable hacia ti mismo frente a otro, al que consideras superior. El resultado es un profundo sentimiento de inferioridad y el hábito constante de debilitarte a ti mismo con esa práctica. Naturaleza reactiva. Superioridad. En el aspecto reactivo de la 18ª sombra, se manifiesta como juicio hacia los otros basado en la sensación de sentirse superior. Este juicio se manifiesta como una constante necesidad de retar cualquier figura de autoridad, empezando por la de los padres. Si este proceso de enfrentamiento con uno de los padres no se permite o no sucede de forma natural, este patrón de comportamiento se convierte en un aspecto permanente del carácter de una persona. Así sucede cuando nuestros padres no nos mantienen sostenidos por límites suficientemente sólidos, sino que nos convierten en víctimas de sus propios autojuicios. La urgente necesidad de desafiar convierte en los niños en una ira inconsciente ante la que los padres no fueron suficientemente fuertes para mantener su integridad. Esto se traduce en la etapa de la vida adolescente en una profunda falta de respeto a la autoridad y en la creencia de que están por encima de ella. Se trata de personas volátiles cuya identidad se sostiene a base de socavar la de otros. El don de la 18ª clave genética. La integridad. El mundo por Montera. La 18ª clave genética es enormemente profunda desde el punto de vista psicológico. En realidad, es la base de la psicología, ya que contiene las claves del condicionamiento humano. Desde el momento en que nace un niño, una pulsión innata en su ADN le impulsa a explorar los límites de su entorno. Esta clave genética tiene que ver con los límites materiales, emocionales y mentales con los que te encuentras en la vida. Dado que estos biológicamente programados en ciclos de 7 años, se puede decir que hasta los 21 no hemos encarnado totalmente en nuestras vidas. Los primeros 7 años ponen a prueba de un modo crítico la integridad del mundo físico, gracias al desarrollo de nuestros fundamentos físicos, nuestro esqueleto, músculos, fisiología básica y movimientos. El segundo septenio se centra en el desarrollo de nuestra vida emocional, mientras pasamos por la pubertad y aprendemos a manejar nuestra sexualidad y el modo en que gobernamos nuestra identidad básica a través de sentimientos de atracción y repulsión. El tercer septenio completa nuestro ciclo de encarnación hasta la edad adulta a lo largo de nuestra adolescencia, tiempo en que se desarrolla con extrema rapidez el pensamiento y en que adoptamos una estructura mental compuesta por muchos niveles de juicio y de opinión. Cada una de las 3 fases de nuestros 21 primeros años de vida se sustenta la una sobre la otra, de manera logarítmica. Esto significa que un problema que aparece en el primer ciclo reaparecerá en el mismo punto de intersección durante los ciclos segundo y tercero. A través de cada uno de estos ciclos, el anillo codónico de la materia y su clave genética asociada juegan un papel crucial en el examen continuo del mundo exterior. Esencialmente,
Estas claves genéticas están buscando una retroalimentación constante, de modo que el niño pueda orientarse en el mundo de manera saludable. Las tres fases, física, emocional y mental, están regidas por las claves genéticas 46, 48 y 18, respectivamente, mientras que la 57ª clave genética gobierna las semillas más profundas del conjunto de las tres fases. Por lo tanto, este anillo codónico es de enorme importancia en el ámbito del desarrollo, ya que gobierna la infraestructura de nuestra salud física, emocional y mental. Conforme se vayan comprendiendo con más profundidad las claves genéticas, en particular estas cuatro, como consecuencia se producirá una gran revolución educativa en lo que respecta al concepto de la educación de nuestros niños. Dado que la 18ª clave genética administra el desarrollo intelectual en el periodo de la adolescencia, que va de los 14 a los 21 años, contiene respuestas a muchas de las preguntas que los padres podrían hacerse sobre esta fase tan desafiante de la primera etapa de la edad adulta. Los patrones que emergen en este tercer ciclo de la vida dependen de lo que haya sucedido en los dos primeros ciclos. Si, por ejemplo, tus padres se separaron durante la mitad de la segunda fase, entonces ese mismo tipo de agitación aparecerá en tu vida en la mitad del tercer ciclo, pero en esta ocasión se enfocará en lo mental, en vez de hacerlo en el aspecto emocional. En cada estadio de tu desarrollo temprano tienes muchas oportunidades de sanar aspectos de los ciclos anteriores, o, dependiendo de cómo hayáis afrontado tú y los tuyos en su momento aquellos desafíos, podrás grabar de manera aún más profunda en tu psique la baja frecuencia de aquellos patrones. El tercer septenio, gobernado por la 18ª clave genética, es, pues, el ciclo más crítico, porque representa la última oportunidad de los padres para ayudar a sus hijos a alcanzar verdaderamente la edad adulta. Si los padres no están profundamente arraigados en su propia integridad, fracasarán a la hora de crear el ambiente adecuado para que el niño atraviese su fase más desafiante. La 18ª clave genética determina, por lo tanto, si el niño entra en la edad adulta como un adulto íntegro o como un niño herido que toma la forma de un adulto. Naturalmente, los padres tienen que plantar fuertes límites durante la fase de la adolescencia, aunque la 18ª clave genética no tenga que ver con ese hecho. El secreto del don de la integridad hace posible que te mantengas en el propio espacio interior sin reaccionar a tus juicios o autocríticas. Como padre, tendrás que intervenir en la agitación de ese periodo de la vida del niño, pero también como padre tendrás que aprender a quedarte un paso por detrás y confiar. Si los padres comprendiesen verdaderamente la importancia crucial de su papel durante la fase del tercer septenio, los hijos podrían actuar con menos enjuiciamiento y sentirse más seguros de sí mismos. La integridad como vibración significa mucho más que enarbolar tus valores. Es en realidad una palabra usada con frecuencia por arquitectos e ingenieros para describir la fuerza de las estructuras materiales. La integridad es un atributo muy físico y de hecho es una función del sistema inmunológico mantener la fuerza de tensión en el interior del cuerpo. A las personas que tengan que resolver asuntos de su adolescencia les llevará 7 años completos, sean de terapia, de trabajo corporal o de cualquier otro sistema cuyo objetivo sea el decondicionamiento. La integridad surge del vehículo humano, pero también es algo que hay que ganarse, ya sea en la adolescencia o más tarde en la vida. Cuando una persona ha alcanzado el don de la integridad o ha crecido en él gracias a una entrada saludable en la edad adulta, lo tendrá para siempre porque es la verdadera naturaleza del ser humano. Las 64 claves genéticas otorgan a los padres una enorme cantidad de posibilidades, ya que si pueden ver la frecuencia superior de su hijo desde el momento de su nacimiento y si pueden mantener para ellos de manera continuada esa frecuencia en los momentos fáciles y en los difíciles, podrán ver un milagro revelarse y crear ante sus propios ojos.
Si la 18ª clave genética ocupa un lugar destacado en tu perfil hologenético, tu vida te llevará continuamente de regreso a los temas que originaron en tu infancia. Tendrás que comprender que todo convirtió en lo que eres para liberar los aspectos de tu condicionamiento que no te pertenecen. Con el tiempo, te convertirás en un maestro en la comprensión de los modos en que funciona el condicionamiento, lo que puede llevarte a ayudar a liberarse a otros, igual que tú lo hiciste. Cuando estás libre de las trampas de la mente victimista, tu juicio se convierte en integridad, el gran enemigo de la mente victimista. Es la misma energía, el mismo arquetipo, pero experimentado en un nivel de conciencia superior. El juicio, la crítica y la corrección son magníficas cualidades cuando se usan del modo correcto. El don de la integridad tiene que ver con demandar y mantener un nivel alto de frecuencia en todo lo que haces. Como adulto totalmente sanado, tu propósito consiste en ayudar a otros a completar sus respectivas infancias, de manera que puedan fácilmente disfrutar de sus vidas y legar su integridad a sus hijos. Para mantener la integridad hay que tener coraje. Tienes que desafiar a todo y a todos los que no alcancen tus estándares. Vivir con integridad es ponerse el mundo por montera, desafiarlo para cumplir con los niveles más altos que has establecido. Donde veas a alguien que está viviendo con integridad, encontrarás una persona que utiliza el poder del juicio de modo impersonal y objetivo. Este es el gran don de la 18ª clave genética. No utilizar el juicio como algo personal, sino aprender a juzgar desde tu corazón. Juzgar desde el corazón no puede resultar nunca cruel, porque la integridad verdadera tiene un único propósito: servir a la totalidad en el espíritu de la verdad y de la compasión. El Siddhi de la 18ª clave genética: la perfección. El Bodhisattva. De la misma manera que el 18º don pone fin a nuestro viaje desde la infancia hasta la edad adulta, el 18º Siddhi nos muestra cómo sanar nuestra angustia mental y asumir nuestro verdadero lugar en el universo como completos adultos. Lo hace a través del servicio a la visión de la perfección de manera compasiva e incansable. Cuando pones tu integridad al servicio del todo, sucede algo maravilloso. Te conviertes en alguien cada vez más satisfecho. Cuanto más haces el bien, más te das cuenta de cuánto bien más podrías hacer. Se trata de la insatisfacción divina. Donde quiera que mires te darás cuenta de cómo podría mejorar allí el mundo. Cuanto más te afiances en tu integridad, más alto apuntará tu servicio. La perfección es el nivel de visión más alto al que puede aspirar un ser humano y puede comenzar a apuntar hacia esos ideales superiores no para ti, sino para el beneficio del mundo. En este nivel se usa el arquetipo del juicio para desafiar el propio tejido de la realidad. Los niveles superiores son infinitos y por lo tanto parecen imposibles de alcanzar, pero como un koan zen que no se puede resolver al nivel de la mente, si sigues apuntando a la perfección, puede ser que un día florezca en ti como un estado natural. Para ello tienes que ir más allá de la propia definición de perfección. El 18º Siddhi contiene algunas paradojas profundas. Vivir en un estado de perfección involucra la muerte de la mente, para la cual la perfección es un fin. Cuando te das cuenta de la perfección, la evolución termina. Pero el 18º Siddhi es la fuente de la tradición en la que se basa el juramento del Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser que renuncia a su estado de conciencia más elevado para poder continuar ayudando a otros a conseguirlo en el mundo. Esta tradición sostiene una verdad genética muy metafórica. Todos nuestros genes son bodhisattvas, programados para servir a la totalidad hasta que se alcance el estado de la perfección. Hemos visto que la 18ª clave genética se ha diseñado para garantizar la salud humana gracias a un desafío constante de nuestro medio ambiente, que nos lleva a alinearnos con principios de frecuencia superiores. Dicho esto, ¿en qué consiste tener una salud perfecta? Es una cuestión muy interesante porque tiene que ver con toda la creación.
La verdadera salud física de la humanidad no se puede alcanzar hasta que todas las heridas humanas se hayan sanado. Incluso aunque un humano pueda alcanzar un estado de perfección más allá de la comprensión humana, su cuerpo seguirá formando parte de la humanidad mientras siga habiendo heridas en el mundo. Así que casi nadie puede experimentar la verdadera salud. En otras palabras, la salud perfecta individual no puede darse hasta que el todo no haya sanado. Esta es la razón por la que los estados psíquicos de conciencia tienen aún un propósito en el mundo. Reflejan el estado de perfección interna de toda la humanidad, de manera que también lo podrán recrear en el mundo exterior. El 18avo Siddhi también traerá un día al mundo una nueva ciencia para la sanación mental. Esta ciencia se basará en la comprensión de que la mente es un campo de energía que existe en su propio plano. Conforme comencemos a desvelar este Siddhi, podremos usar nuestras mentes para sanar instantáneamente a nivel mental, emocional e incluso físicamente. Hasta las más profundas disfunciones físicas, como podría ser la locura, pueden sanar por el contacto con este 18avo Siddhi, heraldo de una nueva era de sanación en la que la perfección humana se convertirá en algo más contundente y rápido de lo que podemos imaginar. El anillo codónico de la materia se asegura de que toda la humanidad pueda alcanzar un día este estado de perfección en el que la evolución llegará a su fin y en el que nosotros como especie entremos en la dimensión de la eternidad. Cada una de las claves genéticas de este anillo es responsable de un aspecto de este proceso de espiritualización de la materia. El 18avo Siddhi contiene el conocimiento de cómo podemos traer perfección a la tierra valiéndonos del plano mental. Para el que vive inmerso en el campo energético de este Siddhi, la perfección está ya en su mano como una huella subyacente a toda la creación. Estas personas viven en el Edén que siempre hemos anhelado, pero paradójicamente tienen que atravesar para que ese estado pase de ser una realidad interior a una exterior. El 18avo Siddhi no es de los que se ven con más frecuencia en nuestro mundo actual, ya que implica la encarnación de un arquetipo de perfección. Este tipo de personas son incansables en el servicio que ofrecen a la humanidad. Curiosamente, saben por su propia experiencia espiritual que el mundo es perfecto tal y como es, que no hay nada que pueda ser mejorado. Aún así, las personas guiadas por este arquetipo de perfección permanecen mejorando sin descanso tanto el mundo como a sí mismos hasta el día en que mueren. Todos los seres que alcanzan el estado sídhico comparten este dilema de haber completado su evolución interna y aún así seguir viviendo en el mundo. El vehículo físico cambia por completo su programación después de entrar en los estados superiores de conciencia, los estados sídhicos de iluminación. Si tienes activada la 18ava clave genética en tu perfil hologenético, entonces continuarás aquí para guiar a la humanidad hacia la perfección en todas y cada una de las maneras que lo puedas concebir. A menudo que llamamos santos a este tipo de personas. Otro aspecto del 18avo Siddhi se refiere al modo en que pensamos y especialmente al modo en el cual pensamos acerca de los otros. Una de las grandes leyes universales es que la energía sigue el pensamiento. Esta clave genética tiene un enorme poder sobre el plano mental y puede reformar completamente la realidad mental en cualquier persona. Quien encarna el 18avo Siddhi está por encima de la mente victimista. Cuando miran a una persona, incluso si parece un verdadero demonio, solo pueden ver el ser superior que lleva escondido dentro. Al mantener ese pensamiento de frecuencia superior acerca de tal persona, lo hacen en realidad es influir en los flujos ocultos de energía que elevan la frecuencia del otro. Es lo que se conoce como pensamiento sídhico, que tiene que ver con pensar con el corazón y que es mucho más que pensamiento positivo. El pensamiento sídhico es un campo de energía en torno al aura del que manifiesta el 18avo Siddhi, y por ello no debería considerarse pensamiento en el sentido habitual del término. Cada clave genética tiene su propia programación de nivel superior.
Algunas están diseñadas solo para situarse ahí, arrobadas en la bendición de sus nirvanas, mientras que otras tienen un papel mucho más determinante que cumplir. El 18º Siddhi sirve a un propósito muy místico. Sana la escisión en el mismo plano mental, lo que permite llevar a la humanidad cada vez más cerca de la materialización de la humanidad. Así que no puede quedarse y no se quedará quieta hasta que esta gran fisura en la mente del mundo se haya sanado. La realidad superior percibe la mente no como una mera ficción del cerebro humano, sino como un cuerpo mental o plano entretejido en el aura viviente. Este cuerpo mental es tanto un constructo individual en el campo áurico humano como un gran plano que conecta a todos los seres humanos como uno solo. La perfección únicamente existe en la esfera atemporal. Está más allá del tiempo y del espacio, porque representa el fin de la evolución. La clave genética del Bodhisattva vuelve una y otra vez a nuestro planeta en forma de individuos cuyo único propósito consiste en construir esta visión colectiva de perfección en el plano material. Todos los seres humanos están involucrados en esta gran danza, seamos o no conscientes de ello. Todos nos encaminamos hacia este único sueño de una especie que alcanzará un día la perfección y que llevará a su fin su historia. Como un día veremos todos, el final de la historia será solo el comienzo de nuestra vida universal.